En Ciudad de México hay una pirámide prehispánica dentro de una estación del metro, visible desde el andén mientras esperas el tren. Hay más de 40 ríos que todavía corren debajo de tus pies y caminas por la ciudad, pero en el siglo XX los enterraron a todos bajo concreto y hoy nadie los puede ver. Y hay una plaza que millones de personas fotografían cada año que en este momento se está hundiendo, asimétricamente, sobre los restos de la ciudad más poblada del continente americano antes de que llegara ningún europeo. Empezamos en el número 13, y subimos. A la Ciudad de México la creemos conocer mejor que a cualquier otro estado de esta serie porque la televisión, el cine y la historia oficial la repiten hasta el cansancio. Lo que casi nunca se cuenta es que la ciudad entera fue construida sobre un lago que nunca terminó de aceptarla, que debajo de cada colonia de la delegación Cuauhtémoc hay canales y calzadas aztecas que el agua del subsuelo todavía sigue lamiendo, y que algunos de los episodios más importantes del siglo XX en México ocurrieron en esta ciudad sin que la versión oficial reconociera durante décadas lo que realmente pasó. Vamos a recorrer ese otro México, el que está debajo, el que fue silenciado, y el que sigue apareciendo solo, sin que nadie lo haya invitado, cada vez que la ciudad tiene un temblor o una lluvia fuerte. Empezamos en el número 13, en Xochimilco, en el extremo sur de la ciudad, donde hoy millones de personas van a pasear en trajinera entre vendedores de flores y bandas de mariachi. Xochimilco es en realidad el último rastro visible de un sistema agrícola que los pueblos del Valle de México construyeron hace más de 1000 años, llamado Chinampa, una red de islas artificiales creadas apilando capas de lodo lacustre, vegetación y tierra entre canales de agua dulce, sostenidas por los propios árboles de ahuejote que se plantan en sus bordes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia calcula que en su momento de mayor extensión, este sistema de chinampas cubría más de 12.000 hectáreas de lago, producía hasta 7 cosechas anuales de maíz, chile y verduras, y alimentaba a la mitad de Tenochtitlán. La UNESCO le dio en 1987 el estatus de Patrimonio de la Humanidad. De las 12.000 hectáreas originales quedan menos de 2.000 en uso activo. Pero el dato que casi nadie conoce al subirse a la trajinera no es la pérdida de las chinampas. Es el ajolote. El Ambistoma mexicanum, el ajolote de Xochimilco, es una salamandra acuática que no existe en ningún otro lugar del planeta. Vive únicamente en esta red de canales. Los investigadores de la UNAM, encabezados por el biólogo Luis Zambrano, han documentado que en la década de 1980 había aproximadamente 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado en los canales. En los últimos conteos disponibles, la cifra había caído a menos de 20 por kilómetro cuadrado. La causa es la introducción de carpas y tilapias en los canales, peces depredadores que devoran los huevos y las crías. El ajolote también es el animal que da nombre a todo un barrio popular de la Ciudad de México, aparece en monedas y en murales, y está a punto de desaparecer del único lugar donde existe de forma natural mientras la gente que vive encima de sus canales toma fotos del color del agua. Número 12. La Isla de las Muñecas, en el canal de la Noria de Xochimilco, a la que solo se llega en trajinera y que hoy es uno de los destinos de turismo oscuro más visitados de América Latina. La historia es esta: un hombre llamado don Julián Santana Barrera vivió durante más de 50 años en una chinampa aislada en ese canal. Cuenta la versión más extendida que una niña se ahogó en el agua frente a su chinampa y que, días después, Julián encontró una muñeca flotando en el mismo canal. La colgó en un árbol como ofrenda. Luego otra. Luego otra. Durante décadas, compraba, rescataba o aceptaba como donación cualquier muñeca que pudiera encontrar, y las iba colgando en cada árbol, cada techo y cada alambre de su propiedad, sin importar el estado en que estuvieran, sin cabezas, sin extremidades, quemadas, deformadas. Para cuando murió, la isla tenía cientos, quizás miles de muñecas en distintos grados de deterioro, con los ojos vaciados por el sol y la lluvia y las enredaderas trepando por sus cuerpos de plástico. Julián Santana Barrera murió ahogado en abril de 2001. En el mismo canal donde decía que había muerto la niña. Hay quienes dicen que fue un accidente. Hay quienes dicen que las muñecas lo jalaron hacia el agua. La chinampa sigue en pie, administrada hoy por los sobrinos de Julián, y las muñecas siguen ahí, coleccionando polvo y musgo bajo el sol de Xochimilco,
mirando al visitante con esa mirada fija que no varía si hay nubes o si hay sol. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más raro se pone. Número 11. La Santa Muerte en Tepito, la devoción religiosa de mayor crecimiento en México durante el siglo XXI y una de las historias más mal contadas de toda la vida cultural y espiritual del país. El 1 de noviembre de 2001, una mujer llamada Enriqueta Romero, conocida como Doña Queta, sacó al atrio de su vecindad en la calle de Alfarería en Tepito, en la vecindad marcada con el número 12, una figura de 1,5 metros de una figura esquelética vestida de blanco y le montó un altar público. La policía del Distrito Federal, la Iglesia Católica y los medios de comunicación respondieron con una mezcla de alarma, condena moral y burla. En 15 años, la Santa Muerte pasó de ese altar callejero a tener entre 10 y 12 millones de creyentes en México, según distintos estudios de sociología de la religión, convirtiéndola en la segunda devoción popular más extendida del país después del guadalupanismo. La narrativa oficial durante años fue que la Santa Muerte era la religión de los narcotraficantes. Los estudios de campo de investigadores como la antropóloga Katia Perdigón Castañeda, que pasó años entrevistando devotos, encontraron algo diferente. La mayoría de quienes tienen un altar a la Santa Muerte son personas de clase trabajadora con empleo informal, madres de familia de colonias populares, vendedores ambulantes, taxistas, personas con enfermedades crónicas que no tienen acceso a seguridad social, y comunidades LGBTQI que fueron rechazadas por la Iglesia Católica y encontraron en la Santa Muerte un culto que no les pregunta quiénes son. Los criminales que la invocan existen, igual que existen criminales que llevan medallas de San Judas o se persignan antes de cometer un delito. La diferencia es que a ninguna de esas otras devociones la prohibió el gobierno ni la destruyó el ejército, como si pasó con varios altares de la Santa Muerte en estados fronterizos del norte del país entre 2009 y 2012. Quédate, porque debajo de todo esto, literalmente debajo, la ciudad tiene un problema que viene de mucho antes de que existiera cualquier culto o cualquier mercado. Número 10. La Ciudad de México se está hundiendo. No es una metáfora ni una exageración periodística. Es un proceso geológico activo, medido por satélite, documentado por la UNAM y por instituciones internacionales. El centro histórico se ha hundido aproximadamente 9 metros desde que los españoles construyeron la primera catedral encima del lago de Texcoco en el siglo XVI. En algunas zonas del oriente de la ciudad, el terreno se hunde hasta 50 centímetros por año. En el centro, entre 3 y 10 centímetros anuales. En partes de Xochimilco, algunos puntos bajan hasta 30 centímetros al año. La razón es que la Ciudad de México fue construida sobre la arcilla blanda y compresible del lecho de un lago antiguo. Cada vez que se extrae agua del subsuelo a través de pozos, el agua que sostenía esa arcilla desaparece y la arcilla se comprime bajo el peso de la ciudad. La extracción de agua subterránea en la Ciudad de México equivale, según cálculos del Instituto de Geofísica de la UNAM, a vaciar varios lagos artificiales cada año. El resultado visible es que edificios del siglo XVI están hoy 1,5 metros por debajo del nivel de la calle que los rodea, que el metro de la Ciudad de México sufre deformaciones continuas en sus vías y estructuras que obligan a reparaciones permanentes, y que algunos barrios de la periferia oriente tienen ya sectores donde las casas se han inclinado de forma permanente y visible sin que ningún temblor las haya tocado. En un estudio publicado en 2021 en la revista científica JR Solid Earth, investigadores de la Universidad de Stanford calcularon que entre el 23 y el 34% de la ciudad corre riesgo de daños graves por hundimiento en las próximas décadas si no se cambia la forma en que se extrae el agua del subsuelo. Número 9. Los ríos perdidos de la Ciudad de México. Si caminas hoy por la Avenida Insurgentes, o por la Calzada de la Viga, o por cualquiera de las grandes avenidas rectas que atraviesan la ciudad de sur a norte, es muy probable que estés caminando sobre un río. En el siglo XX, el gobierno de la Ciudad de México tomó la decisión de entubionar más de 40 ríos que cruzaban el Valle de México, cubriéndolos con concreto para crear avenidas, estacionamientos y colonias. El río de la Piedad, el río Churubusco, el río Consulado, el río Magdalena en su mayor parte, todos corren hoy en oscuridad total bajo la ciudad, canalizados dentro de tubos de concreto de varios metros de diámetro,
sin luz y sin acceso. La consecuencia directa de ese entubamiento es que la Ciudad de México se inunda cada temporada de lluvias a pesar de no tener ningún río superficial. Los ríos naturales absorbían y distribuían el agua de las lluvias durante miles de años. Cuando los enterraron, esa función desapareció. Para compensar, el gobierno construyó en 1975 el sistema de drenaje profundo, una red de túneles de 6,5 metros de diámetro y más de 30 kilómetros de largo que corre a 230 metros de profundidad bajo la ciudad. Es uno de los sistemas de drenaje más grandes del mundo, y sigue sin ser suficiente cuando la lluvia es intensa, porque los ríos que existían antes no solo drenaban. También filtraban y recargaban el mismo acuífero del que hoy se extrae el agua que hunde la ciudad. La solución al problema creó otro problema, que requirió otra solución, que creó otro problema. La Ciudad de México lleva un siglo moviéndose en ese círculo. Si este recorrido te está abriendo los ojos sobre una ciudad que creías conocer de memoria, dale a suscribirte al México Redescubierto TV. Cada estado de México tiene una versión de esta historia, y mientras más gente nos siga, más lejos llegamos en el mapa. Número 8. La pirámide dentro del metro. La estación Pino Suárez de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México es una de las estaciones más transitadas del sistema, con decenas de miles de usuarios diarios que pasan por ella para hacer transbordo entre la línea 2 y la línea 1. En el vestíbulo de conexión entre las dos líneas, visible desde el andén al bajar del tren, hay una estructura piramidal de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro y 2 metros de altura, hecha de piedra trabajada, protegida por una reja de metal. Es una pirámide azteca real, encontrada durante las excavaciones de la estación a finales de los años 60, que los ingenieros de la obra decidieron dejar in situ en lugar de remover. El INAH la identifica como un pequeño adoratorio dedicado a Quetzalcóatl en su advocación como Ejecatl, el dios del viento. La línea 2 del metro de la Ciudad de México es posiblemente el proyecto de ingeniería con más hallazgos arqueológicos no planeados de la historia de México. Durante su construcción, en prácticamente cada estación del tramo entre Bellas Artes y Zócalo, los trabajadores encontraron vestigios de construcciones aztecas. Canales, calzadas, cimientos de templos, fragmentos de escultura. La lógica es simple, la línea 2 corre de poniente a oriente por debajo de lo que fue el corazón de Tenochtitlán, siguiendo aproximadamente el trazo de la antigua calzada de Tacuba hacia el Templo Mayor. Excavar ahí es como excavar dentro de la ciudad misma, no debajo de ella. La diferencia entre Pino Suárez y el resto de las estaciones es que en Pino Suárez el tamaño y el estado de conservación de la pirámide encontrada eran suficientemente buenos como para justificar exhibirla en lugar de guardarla en un depósito de lina. La ves todos los días si tomas ese metro. La mayoría de las personas que la pasan no saben que están mirando. Número 7. La masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. La fecha ya no es desconocida para la mayoría de los mexicanos con educación media o superior, pero los detalles siguen siendo mucho más oscuros de lo que la versión simplificada sugiere. Esa noche, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el ejército mexicano disolvieron una manifestación estudiantil con fuego de armas de fuego, antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México que iban a comenzar 10 días después. La cifra oficial de muertos fue de 30. Investigaciones posteriores, incluyendo las del periodista José Ramón Gallo y el trabajo de la fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto entre 2002 y 2006, estimaron entre 200 y 400 muertes. Los archivos desclasificados del gobierno estadounidense muestran que el Departamento de Estado sabía en tiempo real lo que estaba ocurriendo, porque su embajada estaba a pocas cuadras. La CIA tenía agentes en la manifestación. El Batallón Olimpia, una unidad de élite del ejército vestida de civil con un guante blanco en la mano izquierda para identificarse entre sí, fue el responsable de iniciar el fuego desde los edificios que rodeaban la plaza, creando confusión sobre de dónde venían los primeros disparos. Los archivos del gobierno mexicano sobre lo ocurrido esa noche siguen parcialmente clasificados. Los cuerpos de varios de los estudiantes muertos nunca fueron entregados a sus familias, y los registros de los hospitales de esa noche fueron alterados o destruidos.
El Comité Olímpico Internacional no suspendió los Juegos. El mundo siguió viendo la llama olímpica arder en la misma ciudad 10 días después. Compártelo con alguien que crea que la historia reciente de México ya no tiene secretos, porque todavía hay muchos. Número 6. El mercado de Sonora, en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, conocido popularmente como el mercado de las brujerías, aunque esa descripción no hace justicia ni a su tamaño ni a su complejidad. Es un mercado de varios pisos y cientos de puestos donde conviven, en perfecta normalidad comercial, vendedores de hierbas medicinales con conocimiento botánico especializado, vendedores de animales vivos, puestos de artículos para rituales de distintas tradiciones espirituales, vendedores de amuletos, curanderos con consulta, y puestos de santería, espiritismo y magia de diversas procedencias regionales. Los animales vivos que se venden ahí, desde aves hasta reptiles, han sido objeto de campañas de la Profepa desde los años 90, con resultados parciales. Lo que hace al mercado de Sonora genuinamente distinto de cualquier otro mercado de Ciudad de México no es el contenido de sus puestos sino la clientela. Un estudio de campo realizado por investigadores de la UAM en la década de 2000 documentó que los compradores más frecuentes de artículos rituales en Sonora no son personas en situación de marginalidad ni turistas curiosos. Son trabajadores de clase media, empleados de oficinas del gobierno federal ubicadas en las colonias cercanas, pequeños empresarios que van a pedir limpia antes de firmar un contrato, y parejas que van a buscar amarres o rupturas entre ellas. La magia popular urbana de la Ciudad de México es transversal, cruza estratos socioeconómicos, niveles educativos y afiliaciones religiosas con una indiferencia que desmiente cualquier teoría sobre la modernización lineal de la vida cultural en las grandes ciudades. Número 5. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 y los bebés del Hospital General. A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 destruyó o dañó severamente más de 3.000 edificios en la Ciudad de México y mató entre 8.000 y 10.000 personas, aunque algunas estimaciones llegan al doble. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid tardó 48 horas en aparecer públicamente a coordinar los trabajos de rescate. Fue la sociedad civil organizada, los brigadistas voluntarios, los vecinos con palas y las brigadas de universitarios quienes hicieron la mayor parte del rescate en las primeras horas. 7 días después del sismo, el 8 de octubre, los trabajadores de rescate abrieron el piso del área de terapia intensiva neonatal del Hospital General, que había colapsado completamente, y encontraron vivos a varios bebés recién nacidos entre los escombros. Habían sobrevivido una semana sin alimentación ni atención médica dentro de una estructura colapsada. Los médicos que los examinaron atribuyeron la supervivencia a que los recién nacidos están en un estado metabólico que les permite soportar condiciones extremas por periodos que serían letales para adultos, y a que los escombros crearon cámaras de aire que mantuvieron una temperatura relativamente estable. Las enfermeras del área neonatal que sobrevivieron el sismo inicial se habían negado a evacuar el edificio colapsado hasta asegurarse de que todos los bebés bajo su cuidado fueran rescatados. Algunos lo fueron. Varias de las enfermeras murieron en réplicas mientras seguían buscando. El terremoto de 1985 fue el primer momento en que una parte significativa de la ciudadanía de la Ciudad de México actuó de forma organizada e independiente del Estado, y muchos historiadores trazan una línea directa entre ese despertar cívico y la alternancia democrática que ocurrió 15 años después, en el año 2000. Número 4. Los niños héroes de Chapultepec y lo que los archivos históricos realmente dicen. El relato que todos aprendimos en primaria dice que el 13 de septiembre de 1847, durante la batalla del castillo de Chapultepec entre el ejército mexicano y las fuerzas estadounidenses en la guerra de intervención, 6 cadetes del colegio militar murieron defendiendo el castillo, y que el último de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera nacional y saltó al vacío desde la azotea para evitar que los invasores la capturaran. Esa imagen, repetida en murales, monumentos y libros de texto desde el siglo XIX, tiene un problema, no está respaldada por ningún documento contemporáneo al evento.
Lo que los archivos militares y los reportes de la época registran es que varios cadetes murieron o fueron heridos en combate durante la batalla del 13 de septiembre, entre ellos Agustín Melgar, quien falleció días después de la batalla a causa de sus heridas en un hospital de la ciudad. El nombre de Juan Escutia no aparece en los reportes casualty de la batalla americana, ni en los registros mexicanos inmediatos al combate, ni en documentos contemporáneos. La narrativa del salto con la bandera se consolidó décadas después, durante el régimen de Porfirio Díaz, que tenía razones políticas para construir una historia de heroísmo juvenil que contrastara con la derrota. Esto no significa que los cadetes no hayan muerto ni que no se hayan comportado con valentía. Significa que la historia que se cuenta no es exactamente la historia que ocurrió. El Cerro del Chapulín, por su parte, tiene una historia previa a la batalla de 1847 y al propio castillo que se construyó en él. Era un lugar sagrado para los mexicas, con manantiales de agua dulce que abastecieron a Tenochtitlán durante siglos, y donde el gobernante Moctezuma I mandó esculpir su propio retrato en la roca del cerro a mediados del siglo XV, aunque el relieve original hoy es apenas visible por la erosión. Número 3. La Catedral Metropolitana de Ciudad de México, la iglesia más grande de América Latina, que tardó 240 años en construirse. La primera piedra se colocó en 1573, el último remate se terminó en 1813. Durante ese periodo, México pasó de ser una colonia española a ser un país independiente, cambió 3 veces su sistema político y la catedral siguió ahí, a medio terminar, acumulando estilos arquitectónicos como capas geológicas. Renacentista en los cimientos, barroco en la nave central, neoclásico en las torres. El resultado es un edificio que no tiene un estilo sino que es la suma de todo lo que México fue siendo durante 240 años. Las dos torres de la catedral están hoy a alturas visiblemente distintas. No es un error de diseño, es el efecto del hundimiento diferencial del suelo. La torre sur se hunde más rápido que la norte porque los materiales del subsuelo en ese lado son distintos, y el resultado visible a simple vista es que una torre parece más alta que la otra aunque en el proyecto original eran iguales. Para corregir parcialmente este desequilibrio, en 1990 el gobierno federal encargó al ingeniero Roberto Meli dirigir el proyecto de salvación de la catedral, durante el cual se instalaron más de 1000 micropilotes de concreto inyectados a distintas profundidades bajo los cimientos de la torre sur, y se extrajeron de forma controlada pequeñas cantidades de suelo bajo la torre norte para acelerar su hundimiento y equilibrar ambas estructuras. El proceso tomó 7 años. Hoy, en el interior de la catedral, cuelga un péndulo de Foucault que mide en tiempo real la inclinación del edificio. Puedes verlo oscilar. Puedes ver la ciudad moverse, muy lentamente, mientras estás parado adentro. Número 2. El Gran Canal de Desagüe y la desecación del lago de Texcoco. Porfirio Díaz inauguró el Gran Canal el 600 de marzo de 1900, después de más de 16 años de construcción. Fue la obra de infraestructura más costosa y ambiciosa del Porfiriato. Un canal de 72 kilómetros de largo que sacaba el agua del Valle de México hacia el norte, resolviendo de una vez los problemas de inundación que habían afectado a la Ciudad de México desde la colonia. Para construirlo, se contrató a ingenieros ingleses y se usó mano de obra de presos y peones del campo. Díaz declaró en su discurso de inauguración que el problema de las inundaciones había sido resuelto para siempre. No había manera de que supiera cuánto se equivocaba. El Gran Canal y el conjunto de obras de desagüe que lo acompañaron terminaron por secar una parte enorme del lago de Texcoco a lo largo del siglo XX. El lago, que en tiempos de Tenochtitlán tenía más de 1500 kilómetros cuadrados de superficie, se redujo a una fracción mínima de ese tamaño. El lecho seco del lago, expuesto al viento del altiplano, generó tormentas de polvo de arcilla que azotaron la Ciudad de México con una regularidad aterradora durante las décadas de 1930 y 1940. Las tormentas eran tan densas que en algunos días el cielo sobre la ciudad se teñía de color naranja y rojo, se suspendían clases y negocios, y el polvo penetraba dentro de los edificios a través de cualquier rendija. El polvo era tóxico, contenía sales, bacterias y materia orgánica descompuesta del antiguo fondo del lago.
El gobierno de aquella época lo llamó el mal del polvillo y no supo cómo detenerlo. La solución parcial llegó décadas después con plantaciones de árboles en el antiguo vaso del lago, lo que hoy es el Parque Ecológico de Xochimilco y partes del municipio de Texcoco en el Estado de México. Hoy existe además un proyecto de restauración del lago de Texcoco liderado por la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de recuperar parcialmente el espejo de agua y reducir los hundimientos del oriente de la ciudad. El lago que los mexicas consideraron el centro del mundo no terminó de morir. Pero estuvo muy cerca. Y llegamos al número 1, a la historia que conecta el principio y el final de esta lista, al lugar que une el lago, el templo, la conquista y el saqueo en un solo sitio del tamaño de una manzana en pleno centro histórico de la Ciudad de México. El Templo Mayor. El 5 de febrero de 1978. Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro excavaban una zanja para instalar cables eléctricos en la esquina de las calles República de Guatemala y Argentina, a menos de 100 metros de la Catedral Metropolitana, cuando a 2,5 metros de profundidad sus picos chocaron contra una superficie de piedra esculpida. Llamaron a Lina. Cuando los arqueólogos limpiaron la superficie encontraron un disco de piedra de casi 3 metros de diámetro y 8 toneladas de peso, con la imagen de la diosa Coyolxauhqui, la luna, desmembrada, en relieve. El disco estaba exactamente donde debía estar según la cosmología mexica. Al pie de la escalera del templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, porque según el mito fundador del pueblo mexica, Huitzilopochtli había desmembrado a su hermana la luna exactamente en el momento en que nació. Habían encontrado el corazón de Tenochtitlán. Las excavaciones que siguieron durante los años 80 sacaron a la luz la estructura completa del Templo Mayor, la pirámide doble que los españoles habían demolido piedra por piedra en 1521 para construir con esa misma piedra la catedral que está al lado. En la excavación se encontraron más de 7,000 objetos rituales, esculturas, ofrendas de jade, coral, hueso y obsidiana. En 2017, durante excavaciones más recientes, los arqueólogos encontraron una estructura que buscaban desde los años 80, el Huitzonpantli, el gran rack de cráneos del Templo Mayor. Cuando lo excavaron completamente, contaron más de 650 cráneos. Pero el dato que cambió la interpretación de los historiadores sobre los sacrificios en Tenochtitlán es este. Entre esos cráneos había una proporción significativa de mujeres y niños, lo que contradijo la narrativa previa de que el Tzonpantli exhibía únicamente guerreros capturados en batalla. La violencia del sacrificio en Tenochtitlán era más amplia y más indiscriminada de lo que las versiones más complacientes de la historia mexica habían asumido. Y todo eso, el Tzonpantli, el disco de Coyolxauhqui, las 7,000 ofrendas, estaba enterrado a 2 metros de profundidad bajo una de las ciudades más densamente habitadas del mundo, esperando que alguien fuera a instalar cables de electricidad en el lugar exacto donde habían estado desde 1521. Y eso es todo. 13 lugares, una ciudad que la mayoría cree conocer porque la habitó o porque la visitó, y la sensación de que Ciudad de México es un palimpsesto. Una hoja de papel escrita encima de otra hoja escrita encima de otra, y si rascas un poco en cualquier punto, tarde o temprano aparece el lago, o el templo, o el río que enterraron, o el nombre de alguien que no terminó de existir en la historia oficial. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía? Y si pudieras elegir uno para ver de cerca mañana, ¿cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí viene el siguiente estado de esta serie. Y si conoces a alguien que crea que ya conoce la Ciudad de México de arriba a abajo, manda este video, porque resulta que la parte más interesante de esta ciudad siempre estuvo abajo.